Proceso del descenso testicular. No se olviden que los testículos en la formación embrionaria y fetal no están ubicados en el escroto. Los testículos están en primer lugar en la zona lumbar y luego con el paso de las semanas del embarazo, del desarrollo, pues hablamos entre las semanas 12, más o menos 16, los testículos empiezan a descender desde la región lumbar y se acercan a la región de la ingle, a la región inguinal. Y luego desde las semanas más o menos 26 a 32, el testículo, como pueden ver en la parte izquierda del dibujo, se introduce a través del canal inguinal, guiado por muchos factores hormonales, genéticos, etcétera, moleculares, y va ingresando hacia el canal inguinal, guiado también por esta estructura azul que se llama el gubernaculum testis. Bueno, en esta fase se llama el ligamento mesonéfrico, pero luego será el gubernaculum testis. En este paso del testículo por el canal inguinal hacia su sitio final en la bolsa escrotal, el testículo va arrastrando una serie de estructuras o envolturas del peritoneo. Por tanto, cuando ya está en la bolsa escrotal, el testículo tiene esta parte, no sé si se ve la flecha del mouse, que es el gubernaculum testis, que es el que le atrajo hacia la bolsa, se convierte en un ligamento de fijación, y hago y recalco un poquito esto del gubernaculum porque cuando vamos a hablar de torsión, justamente uno de los motivos para que el testículo se tuerza es una deficiencia, una mala formación o fijación de esta estructura, pero también hay otras envolturas que se que penetran, digamos, hacia la bolsa escrotal y van a rodear el testículo. Y la segunda estructura importante, hablando de torsión, es esta que está en la parte anterior del testículo, que es la túnica vaginal de la cavidad escrotal, que no es sino parte de las estructuras y envolturas del peritoneo que se protruyeron hacia la bolsa escrotal. La parte proximal se atrofia y queda una bolsa, una estructura aquí que cubre la parte anterolateral del testículo. ¿Por qué hablamos de esta cosa muy rápida? Ya vamos a entenderlo después. También muy rápido, no vamos a hacer una clase de anatomía acá, pero sí recordar cositas muy sencillas en cuanto a la irrigación. Recordar que la irrigación arterial del testículo procede, básicamente, no es la única fuente, pero principalmente de la arteria espermática o arteria testicular, que generalmente sale de la aorta. Esta es la que irriga, pasa por el cordón espermático, por la parte anterior, e irriga el testículo. Hay otros vasos arteriales, la arteria del cremaster, la arteria deferencial, etcétera, que pueden también contribuir algo a la irrigación tanto del testículo como de las estructuras del escroto. Y la circulación de retorno a través de las venas espermáticas que forman el famoso plexo pampiniforme, que se va juntando y asimismo va formando las venas espermáticas en el cordón. ¿Qué es esto de la torsión testicular? Primero recordemos que el término torsión testicular no es muy correcto, porque en sí lo que se tuerce no es el testículo, sino el cordón espermático. Hay ciertos casos reportados en la literatura donde se ha visto que en el testículo se produce uno como cuello, como una especie de torsión, que sería una verdadera torsión testicular, pero eso realmente es demasiado extraño. Aquí lo que estamos hablando es de torsión del cordón espermático, pero el término que está generalmente aceptado y en los libros es el que tenemos aquí. Esta torsión testicular es uno de los principales diagnósticos y causas de los cuadros de escroto agudo. Es decir, esos pacientes que acuden con un dolor agudo de inicio reciente en la zona escrotal o testicular. Claro, no es la única causa de escroto agudo, pero es una de las principales. Estas molestias escrotales por torsión representan más o menos un 0.5% de esas visitas a los servicios de emergencia. Y un dato de los que tienen que seguir subrayando, porque no quiero que al final sepamos todo lo que yo he dicho, datos para subrayar. La mayoría de casos
de torsión testicular sucede en pacientes jóvenes, pacientes menores de 25 años. Por tanto, ese dato siendo subrayado, si en algún momento ustedes están bueno, vamos a poner los dos escenarios, rindiendo un examen y les presentan el caso clínico de un paciente de 50 años con un dolor escrotal de inicio progresivo y que el escroto está inflamado y tiene fiebre, solo por la edad, no es imposible, pero la probabilidad de que la respuesta sea torsión es baja. La torsión es más frecuente en individuos jóvenes. Entonces, esto lo aplicarán en el examen y también en su práctica ya médica cuando tengan casos de ese tipo. ¿Por qué se tuerce o por qué se da la vuelta el cordón espermático? Si nosotros volvemos a esta diapositiva, a la diapositiva del inicial, yo les decía que vamos a tener presente estas dos estructuras. El gubernaculum testis, que fija el testículo a la pared escrotal por la parte obviamente interna, y la túnica vaginal, que cubre la parte anterior generalmente del testículo y que también se convierte en un elemento de fijación. Entonces, la razón por la cual el testículo se da la vuelta o el cordón se tuerce suele ser porque la fijación de la túnica vaginal no está adecuada en base a lo que debería considerarse como normal. ¿Qué es lo normal? La túnica vaginal, en este gráfico, esta parte de acá es la anterior, tenemos testículo, epidídimo, el cordón acá arriba, y esta estructura de un color lila más intenso es la túnica vaginal. Como ustedes ven aquí, la túnica normalmente solamente se fija en la parte anterior o está en la parte cubriendo la parte anterior del testículo. Pero hay ocasiones en que la túnica se fija muy arriba, como se ve aquí. No solamente cubre la parte anterior, sino da la vuelta y se fija en la parte alta, cerca donde está el cordón espermático. Entonces, el testículo queda como nadando dentro de esta bolsa. Esto es lo que se llama una disposición o una anomalía en badajo de campana. Obviamente entendemos todos lo que es eso. El badajo de campana, la bolita que golpea la campana, cuando está flotando, obviamente está suelta. Más o menos eso es lo que se vería en la imagen de la derecha. La túnica vaginal, al estar dando la vuelta todo el testículo queda como flotando ahí adentro, como un badajo de campana, y se vuelve más susceptible a que suceda lo que ven aquí, que el cordón se dé la vuelta. ¿Por qué no pasa eso cuando la túnica vaginal está distribuida de manera normal? Porque el testículo no tiene o tendría más o menos fijaciones a la parte posterior que no permitirían que el cordón se dé la vuelta. Es decir, en esta situación normal de distribución de la túnica vaginal, el testículo estaría más fijo, por lo que la probabilidad de torsión es menor. Punto a subrayar. ¿Cuál sería, por tanto, la etiología o la causa principal de una torsión? Sería una fijación anormal de la túnica vaginal o, dicho de otra manera, una deformidad o anomalía en badajo de campana. Puede ser que esa sea una pregunta muy común. Sin embargo, esto se ve más en los adultos, esta deformidad en el adolescente, se ve la torsión de este tipo. En los niños, en los recién Doc, nacidos, disculpe, ¿dijo anomalía de qué? de la fijación de la túnica vaginal. Gracias, Doc. Perfecto. Entonces, en el adolescente y en el adulto joven, la principal causa de torsión de cordón espermático es la anomalía de la fijación de la túnica vaginal conocida como anomalía en badajo de campana, que es la que se ve en la figura del lado derecho. En el neonato, en el recién nacido, la causa, la etiología suele ser diferente. Más bien en el recién nacido, él suele tener, que tiene torsión, porque sí se puede dar en ellos,
Esta disposición de la túnica vaginal es normal, pero lo que falla en ellos es el gubernaculum testis, el que les graficaba aquí, esta estructura pequeñita de fijación, que no es sino el remanente de este ligamento que le atrajo al testículo, a la bolsa escrotal. Por eso, y esto es otra cosa que ustedes tienen que apuntar, dato principal, en el joven, en el adolescente, es más común este tipo de torsión que se llama torsión intravaginal, porque se da dentro de la túnica vaginal, como un badajo de campana, como un badajo dando vueltas dentro de la campana. En el recién nacido, incluso antes de nacer, puede darse torsiones. Casi siempre el tipo de torsión es no dentro de la túnica vaginal, sino por un defecto del gubernáculo y se llama torsión extravaginal. En este punto tal vez puede corresponder una fórmula mnemotécnica de recordarlo. Tú sabes lo que es mnemotecnia, ¿no es cierto? Son como asociaciones que hacemos para recordar un dato, para un poquito que no se nos olvide o fortalecer la memoria sobre un dato. ¿Cuál sería la fórmula? Un neonato, un recién nacido, sale de la vagina, ¿no es cierto? Cuando nace. Entonces, en el neonato, la torsión más común es extravaginal. Un joven, un adolescente, un joven, un adulto joven, más bien siempre busca estar intravaginal, ¿o no? Entonces, la relación mnemotécnica podría ser el adolescente, el joven, la torsión es intravaginal, porque el joven siempre busca estar intravaginal. El neonato sale de la vagina en cambio. No sé si les parece adecuado esa fórmula mnemotécnica. Sí, doctor. Sí, no lo van a olvidar. Jamás. Eso se Jamás. aprenden. Eso se aprende. Bueno, los adolescentes, los jóvenes que están por aquí saben mejor que yo que es así. Chévere. Entonces, no se olviden. Fórmula extravaginal neonato, intravaginal adolescente y joven. Aquí está una vez más una descripción gráfica de la etiología de la torsión intravaginal. Lo que les decía, en el lado izquierdo de la diapositiva, la túnica vaginal, que es esta parte de acá, solo está ubicada en la parte anterior del testículo, mientras que la parte posterior está en contacto directo con la pared escrotal y por tanto está más fija. Cuando el joven nace o la persona nace con este defecto, una túnica vaginal que le da la vuelta completamente, se genera esta afectación o esta anomalía en badajo de campana y produce torsiones intravaginales. ¿Cómo se tuerce generalmente el testículo o hacia dónde se da la vuelta? Generalmente los testículos rotan cuando se produce la torsión de afuera hacia adentro. Es decir, como cuando cerramos un libro. Si yo me paro, el paciente está acostado y yo me paro frente a él, frente a las piernas, con las piernas abiertas del paciente, yo estoy frente a él. Si un testículo se torció, generalmente se torció de afuera hacia adentro, como se ve en el gráfico. Y esto es importante cuando hablemos del tratamiento. Esta torsión puede ser parcial, unos 60 grados, 90, o a veces 180, o a veces se puede dar 2 o 3 vueltas. Pero casi siempre se produce en este sentido. ¿Qué pasa cuando se tuerce el cordón espermático? Lo primero que sucede es que se produce una obstrucción al flujo venoso de retorno. Es decir, como se tuerce el cordón y por ahí circulan las venas espermáticas del plexo campiniforme, obviamente ya no retorna la sangre. ¿Y qué va a producirse? Una congestión venosa y empieza a existir una isquemia inicial. En ese momento, el testículo se va a tornar tenso, edematizado, eritematoso, y posteriormente, una vez que ya empieza a edematizarse,
Esto comprime y dificulta ya el flujo arterial, produciéndose por tanto mayor isquemia que puede llevar a la necrosis del testículo. Una vez más, si vamos a recordar la fisiopatología y vamos a pensar en una fórmula mnemotécnica, ya vamos a seguir inventando cosas para que no olvidemos los datos. Primero se produce la obstrucción, el retorno venoso, y luego el flujo arterial se suspende. No sé, recordarlo tal vez, que es lo primero que vemos cuando miramos una mano, por ejemplo, la vena, y luego podemos palpar la arteria, es lo primero que salta a la vista. Entonces, lo primero que se obstruye es el flujo venoso. Y tenemos en el lado izquierdo una imagen de un testículo normal en la parte izquierda y un testículo cuyo cordón espermático ha rotado, se ha dado vueltas. El testículo está sufriendo, obviamente está empezando a ponerse isquémico y puede llegar a la necrosis, como en el caso de la cirugía del lado derecho, en donde el testículo del lado derecho está prácticamente ya con signos de necrosis. ¿Cómo vamos a diagnosticarlo? Pongámonos todos un momento en una sala de emergencias, de cualquier lugar, de su consulta médica, del centro de salud, del hospital, donde hicieron sus prácticas, de donde les tocará la rural, no sé si ya lo hicieron o no, yo creo que supongo que será después. Pongámonos un momento en ese lugar con nuestra mente y vamos a pensar en cómo va a llegar el paciente con torsión testicular. Generalmente va a ser un joven menor de 25 años, casi siempre viene acompañado de sus padres. ¿Y qué nos va a contar? Nos cuenta la mamá, casi siempre el papá es el que se queda solo esperando callado. La mamá nos cuenta que su hijo estaba acostado, estaba viendo televisión o estaba ya dormido y que de manera súbita a la madrugada se despertó gritando. Los asustó, no sabían qué pasaba, él se había acostado bien y de pronto grita. Y lo que hace el niño, el joven, es cogerse el testículo y no soporta el dolor. Como dice en la segunda línea, el dolor puede ser continuo, intermitente, pero no postural. ¿Qué quiere decir? Que no encuentra alivio, se acuesta, se sienta, se para y el dolor no cede. En muchas ocasiones, ese niño o ese joven puede también referir náusea, haber vomitado, puede quejarse de dolor en la parte baja del abdomen, en las ingles. Incluso muchos chicos no les duele exactamente o no indican el testículo como sitio del dolor, sino solo el abdomen bajo. Inmediatamente, ¿qué hacemos? Bueno, le tranquilizamos a la mamá y tenemos que descubrirle al niño, bájese el pantalón, el interior, revisemos qué es lo que está pasando. Y una de las primeras cosas que puede, no siempre es obligatorio saltar a la vista, es que le vemos el testículo que no está en una posición baja, sino que se ha subido un poco y que no está vertical como tiene que ser, sino más bien horizontalizado. Lo palpamos, claro que el joven difícilmente se deja examinar, pero con cuidado lo vamos palpando con mucha delicadeza y sentimos el testículo que está duro, está tenso. Y no sé si ustedes recuerdan el famoso reflejo cremastérico, que no es otra cosa que cuando estimulamos la zona de la ingle, la zona baja, con la mano, con una agujita, o aplicamos no sé, frío o algo así, el escroto se recoge, ¿no es cierto? Porque ahí tenemos el músculo cremaster. El rato que estimulamos en la zona inguinoescrotal, el músculo se contrae y tiende a jalar al testículo hacia arriba. Cuando un paciente está con una torsión testicular, digámoslo así para mantener el término, ese reflejo se pierde, le estimulamos del lado normal y el testículo se retrae hacia arriba o el escroto, y en el lado afectado no responde. Es un signo sumamente importante, uno de los más importantes. No es patognomónico, es decir, no es que de ley tiene que existir esta ausencia de reflejo cremastérico, pero es un dato crucial. Existe algo que se llama, no sé si han escuchado ustedes, el signo de Pren. Le seguimos examinando. Recuerden que estamos en el cuarto de emergencias con un joven que ha llegado gritando de dolor de manera súbita
Le hemos palpado un testículo que está alto, medio horizontal, tenso, no hay reflejo cremastérico. Y podemos hacer esta maniobra que se llama el signo de Pren. ¿Qué hacemos? Con la mano le levantamos al testículo. ¿Qué intentamos encontrar con esto? Si, como está en el lado izquierdo, dice un signo más. Es decir, el signo de Pren es positivo cuando al subirle al testículo con la mano, el paciente siente alivio. Eso es un signo de que el problema no es torsión, sino una orquiepididimitis o una epididimitis. Por eso le puse a la E debajo de la cruz. Es decir, si el paciente se alivia al subir al testículo, probablemente no es una torsión, sino una epididimitis. En cambio, en el lado derecho de la diapositiva, pongo el signo menos. Quiere decir que si le subo al testículo y el paciente continúa con el dolor o se empeora el dolor, quiere decir que con toda seguridad es una torsión. En otras palabras, mnemotécnicamente a la izquierda, el signo más, signo de Pren positivo, epididimitis. Signo de Pren negativo, torsión. Ustedes pueden ver que la cruz del signo positivo es más parecido a la letra E y el menos o el negativo del lado derecho es más parecido en ese sentido a la letra T. No es muy exacto lo que les digo, pero yo al menos así me lo aprendí. Les comparto para ver si ustedes también lo pueden recordar de esta manera. Signo de Pren positivo, alivio del dolor, epididimitis. Signo de Pren negativo, no alivia el dolor o incrementa, torsión. Este signo de Pren no es patognomónico, no es tan exacto, es un poquito engañoso. No se dejen llevar por este signo, háganlo en la consulta, háganlo en la emergencia, pero no descarten nada, es simplemente un dato más para su diagnóstico que se basa en muchas otras cosas que solo en este signo. ¿Qué vamos a ver en sí? Volvamos a la emergencia, hay un sistema de puntaje que no hace falta que lo recordemos, ¿no? Porque ni yo me acuerdo el rato del apuro y del susto, cuántos puntos era cada uno, pero los 5 puntos o los 5 datos de diagnóstico de la torsión son sentir el testículo duro a la palpación, edema, la náusea y el vómito como síntoma acompañante, la ausencia del reflejo cremastérico y verle o sentir al testículo en una posición alta y horizontal. Mientras más síntomas de estos o signos de estos encontremos en ese joven que le estamos viendo, más probable es que sea una torsión y no otra cosa. Ahora, ¿qué pasa si es que tenemos dudas? Estamos en emergencias y no tiene muchos puntos del Doctor. testículo, no está tan alto. Perdón. Hola, Sí, doctor, te disculpe. escucho. ¿Me podría dejar ver la diapositiva anterior? Es que Eso quiero sí. ver los puntajes, no puede verlo. Gracias. Sí, me avisas, lo revisas de nuevo. Ah, ya, sí, está bien. Ya vi, gracias. Está bien, sí, tómale una foto como quieras. Entonces, resulta que estoy solito en el centro de salud ¿de dónde eres? De Chuchufín, de 3 horas para adentro. Estoy solito y le hago los exámenes de estos. El examen físico, pero el testículo no está muy alto. No tengo mucho puntaje, muchos síntomas y tengo dudas. Ante la duda, cuando el puntaje anterior es bajo, cuando el paciente no tiene tanta claridad, es el ecodoppler color, la prueba diagnóstica que nos va a ayudar de manera crucial. Se lo aplica obviamente cuando tenemos dudas, no siempre hay que pedir un ecodoppler si es que los síntomas con los puntajes de la diapositiva anterior son altos, está clarito el cuadro, no hace falta pedir un eco, pero si hay dudas pidamos esto. Como se ve en el eco, en la parte derecha donde vemos ese Doppler, las zonas rojas y azules es la circulación tanto arterial como venosa del testículo, vemos que hay flujo sanguíneo, hay flujo de entrada que es el rojo y hay flujo de salida que es el azul, el venoso. Posiblemente en este ecodoppler color hay mucho color rojo, por lo cual
estaríamos pensando en un cuadro infeccioso, posiblemente una orquiepididimitis. Pero ¿qué pasa en la parte izquierda de la imagen de eco? No hay flujo. Eso nos está diciendo que está torcido el cordón y que el diagnóstico está claro. La probabilidad, viendo esto en un eco, la especificidad, mejor dicho, de este examen es prácticamente 100%. A ningún ecografista se le ocurriría decir, viéndolo del lado izquierdo, que no es torsión, o viéndolo del lado derecho, decir que sí es, porque hay flujo normal, incluso incrementado. Por eso la sensibilidad y especificidad de este estudio ecodoppler es bastante alta. ¿Qué más puede ser si es que no es torsión? No sé si nos acordamos un poquito de la anatomía, no estoy muy seguro, déjenme ver si en alguna de las diapositivas, tal vez en esta, se pueden fijar que aquí junto al epidídimo ahí está como gotita. ¿Recuerdan la famosa hidati de Cecil de Morgagni? También se la conoce como apéndice testicular. Si ven la gotita, está. Sí, doc. Ya, esta gotita que está en la cabeza del epidídimo se llama la hidati de epididimaria, y la de acá abajo, la hidati de testicular de Morgagni. Estas son remanentes embriológicos. A veces estas estructuras son un poquito largas y se pueden también dar la vuelta y torcer y producen un dolor bastante intenso. Se llama la torsión del apéndice testicular. En este caso es muy común ver lo que ven ustedes en la foto, un punto azul. Se llama el signo del blue dot o de punto azul. Solamente ven un punto azul en el escroto y el resto del testículo está normal. Cuando ustedes vean esto, quiere decir que seguramente no está torcido el testículo, sino lo que está torcido es ese apéndice testicular. En ese caso, no es de cirugía, se le da un poco de antiinflamatorios, se alivia el dolor y eso se atrofia y luego desaparece, no pasa nada. Otro diagnóstico que tienen que diferenciar o que considerar es, ¿será esto no una torsión, sino una orquiepididimitis? ¿Cómo creen que sería el paciente con orquiepididimitis? Generalmente un paciente de más edad, tal vez ya no 25, sino 50, 60 años, con antecedentes infecciosos, ya no viene solamente con dolor testicular, sino fiebre. El dolor en la orquiepididimitis no es tan súbito, es decir, no le despierta al joven a las 2 de la mañana. Es un paciente que nos cuenta, doctor, desde hace unos 5 días, 8 días, vengo notando que el testículo me está doliendo, y de a poquito se me está hinchando y ahora está muy hinchado y el dolor cada vez es mayor. He sentido un poquito de fiebre, como les digo, es un paciente casi siempre de mayor edad, tiene 30, 40 años, tenido un poquito de temperatura, molestias al orinar, porque casi siempre la orquiepididimitis nace de un proceso infeccioso urinario. Más o menos ese sería el cuadro. Tendríamos un signo de PREN positivo, le elevamos el testículo y el paciente siente un poco de alivio. Y si hacemos un ecodoppler ante la duda, el flujo estaría más bien aumentado. De esa manera nosotros descartaríamos una orquiepididimitis. Una hernia inguinal también sí, pacientes ya con antecedentes de abultamientos en la ingle, que no se han hecho tratar o operar oportunamente, y de pronto pueden tener un estrangulamiento de la hernia y generarle un dolor agudo. Hay hidroceles que son muy tensos, ¿no? Hay esa acumulación de líquido en la bolsa escrotal que son muy grandes y tensos y le pueden dar algo de dolor, pero no va a ser un dolor de un rato a otro, no van a ser procesos sumamente crónicos. Los tumores, casi siempre encontramos masas testiculares sólidas como piedra en el testículo, en la bolsa escrotal, hematomas, etcétera. ¿Qué hacer? Y es que ya hemos encontrado o hemos sospechado de una torsión. ¿Cómo la sospechamos? Ya dijimos clínicamente, es paciente joven, dolor agudo, testículo alto, reflejo cremastérico ausente, testículo horizontal, maniobra de PREN o signo de PREN negativo. Esto parece ser una torsión. Tengo 6 a 8 horas para resolverlo.
Un testículo, después de 6 a 8 horas de no recibir flujo sanguíneo, se pierde, definitivamente se daña, se necrosa, se atrofia y no tenemos nada que hacer. Por tanto, la ventana, el momento crítico, son esas primeras 6 a 8 horas, son las horas cruciales. Ahí es donde tenemos que actuar. ¿Qué debemos hacer? Tenemos que urgente llevar a ese paciente al quirófano, detorcerle o volverle al testículo a la posición normal, fijarlo con puntos a la pared escrotal y siempre hay que aprovechar ya que estamos en el quirófano, fijarle al testículo contralateral también, que aunque no está torcido en ese momento, es muy posible que ese paciente nació con un defecto, como decíamos, en badajo de campana y que ese defecto sea bilateral y que algún rato se le dé la vuelta y el otro también. Entonces, no esperemos a que eso suceda, fijémosle al otro testículo de una vez. ¿Y qué pasa si ese joven ya llegó muy tarde? La mamita preocupada le oyó gritar a la madrugada, le dio una pastillita que ha tenido por ahí de alguna vez que le dolía algo, un diclofenaco, esperó a que amanezca, ya parece que se alivió un poquito el chico, le dio vueltas, esperó y viendo que no se aliviaba, le lleva donde nosotros, pero han transcurrido 12 horas, 14 horas. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese caso? Cuando un testículo ya no es viable, cuando ya no funciona, tenemos que sacarlo. O sea, definitivamente decir que dejémoslo ahí para ver qué pasa, ya no ganamos nada. Más bien, ese testículo necrótico puede ser un foco de infección y a la final se va a atrofiar. Es un momento muy duro a veces tener que hacerlo. Siempre el joven y los papás le llevan al paciente, van a nosotros con la esperanza de que le curemos y de pronto así le tenemos que sacarle un testículo, pues no es nunca una buena noticia, pero tenemos que afrontarlo con seriedad y hacer lo que tenemos que hacer. Hay que explicarle al joven y a los padres de que estéticamente a futuro se podrá solucionar con una colocación de prótesis. Nunca lo hagamos de ese momento porque la prótesis se puede infectar porque hay un proceso inflamatorio agudo. Esperamos unos meses y colocamos una prótesis testicular. Y si estamos de nuevo, como les decía, en ese centro de salud de Shushufindi, 5 horas más allá en Canoa, y no tenemos un quirófano, no tenemos un cirujano, un urólogo, alguien que nos pueda ayudar, ¿qué hacemos? Por lo menos debemos intentar una distorsión o detorsión manual. ¿Qué significa hacer esto? Quiere decir intentar volverle al testículo a la posición normal con la mano. ¿En qué sentido? Recuerden esta diapositiva y por eso les decía, esto va a ser importante después. ¿Cómo se tuerce el testículo? ¿Hacia dónde se torcía? Internamente. De afuera Hacia adentro, ¿no adentro. es cierto? Puede ser como que dice de izquierda a derecha, más o menos. Sí, depende del lado del testículo, ¿no? Pero el testículo se tuerce de afuera adentro, como cuando cerramos un libro. Por tanto, si el testículo está torcido, como cerrar un libro, la distorsión o la maniobra debe ser como abrir un libro. Tenemos que detorcerle. Si es el de lado, estamos parados frente al paciente, ¿no? Desde acá. Si es el testículo izquierdo, con nuestra mano derecha, le giramos hacia acá, abriendo el libro. Si es el testículo derecho, con nuestra mano izquierda, le giramos hacia acá. Por eso puse abajo, abrir el libro. Como dice la flecha verde. En la flecha roja es el sentido de la torsión. La flecha verde sería el sentido de la solución de la detorsión manual. ¿Está claro eso? Sí, doctor. Entonces, cuando tengan esa emergencia y no hay posibilidad de ir rápido a un quirófano, acuérdense de abrir el libro. ¿Qué complicaciones trae esto de la torsión? Obviamente ya dijimos, una pérdida del testículo si es que llegó tarde al médico o nosotros no diagnosticamos oportunamente y le dimos vueltas y le mandamos con un poquito de antibióticos y nos demoramos, puede perder ese testículo, puede haber infección. Infertilidad,
Sí puede haber, no es común, pero puede haber. Y ustedes dirán, pero ¿por qué si el otro testículo está sano y puede suplir perfectamente la función? Eso es verdad. Sin embargo, se ha demostrado que a veces por la reacción inflamatoria y la lesión del testículo torcido, se pueden producir anticuerpos antiesperma y que pueden afectar la calidad del esperma, incluso producido por el testículo contralateral normal. Y finalmente, una complicación o un problema que suele existir, uno de los que más afecta a los jóvenes, de su parte estética y psicológica, ¿no? No olviden que existe, como ven en la gráfica, la posibilidad de colocar prótesis. Son prótesis de silicona, siempre se espera primero por lo menos unos 6 meses de la torsión del proceso agudo, y segundo, hagámoslo siempre cuando el paciente ya sea joven, ¿no? Ya haya terminado su maduración, su adolescencia, porque si es un joven, un chico de 11 años y le ponemos prótesis, seguramente crecerá y esa prótesis le va a quedar pequeña y tendremos que cambiarla a futuro. Una última cosa, algo que me enseñaron cuando yo hacía mi posgrado y que nunca debemos olvidarnos, ¿no? La torsión testicular es un cuadro agudo, hay un testículo en juego, lo que significa mucho para un paciente, y a veces no es tan fácil como las diapositivas o como hablar bonito en los dibujos. A veces ya frente al paciente la historia es distinta, no hay los tales signos que dicen los libros, no hay el eco a la mano, estamos solo con nuestras manos y nuestra mente ahí trabajando. Y estamos con un paciente en donde no hemos llegado a tener certeza si es mismo o no una torsión. ¿Será torsión? ¿Será una infección? ¿Qué hacemos? Ante la duda, este es el refrán que siempre lo llevo yo porque me lo enseñaron y los comparto con ustedes. Ante la duda, es mejor operar una orquiepididimitis que tratar con antibióticos una torsión. ¿Qué significa? Si es que yo no estoy seguro, me voy a quirófano. Prefiero operar, abrir y ha sido una orquiepididimitis, no pasa nada, le cierro y le doy antibióticos, que tratar con antibióticos una torsión. Es decir, prefiero lo primero a darle antibióticos y resulta que ha sido torsión y perdió el testículo el joven. En la primera opción, si yo entro a un quirófano y salgo y le digo al familiar, a la mamá, al papá, saben que no ha sido nada, por más que se incomoden y por qué le operó, yo prefiero esa incomodidad a que después me digan, doctor, ¿por qué no le operó y le mandó con antibióticos si ha sido una torsión? La duda, vayan a quirófano, llévenle al paciente y no pasa nada. Ustedes siempre tendrán la conciencia tranquila. Creo que esos son todas los datos que les quería compartir esta noche, chicos, para que los tengan en su mente. Como les dije al inicio, sí tienen que dar una prueba, va a haber tensión, van a repasar ya unos cuestionarios. Luego, si quieren, los compartimos conmigo también, vamos resolviéndolos juntos y si yo no sé uno, ustedes me ayudan y viceversa. Pero más allá de la prueba, quiero que ustedes tengan estos datitos clave que les pedí que subrayen, que los apunten para su futuro profesional. Estoy seguro que les va a servir y si es que eso es así, pues creo que estaré contento con lo que hemos hecho esta noche. No sé si tienen inquietudes, tienen dudas, preguntas, desacuerdos, totalmente todos bienvenidos. Chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta? Verán, preguntarán. Pregunten más preguntas. Gabriela me dice que todo está entendido, que eso es muy bueno. Yo tengo una consulta, una duda. ¿Cuál? Angie. Sí, Angie. Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Hola, Angie. En el ejemplo que usted estaba diciendo que se puede hacer la detorsión como para abrir un libro. Por ejemplo, estamos en un hospital que sí tiene
la opción quirúrgica, pero no hay el especialista por A o B situación. En primeras instancias, ¿podemos tomar esa decisión de hacer ese procedimiento como primera línea de tratamiento? Totalmente, Angie, totalmente. Acuérdate que es mejor hacer esa maniobra que no hacer nada, porque la otra sería, ¿cuál? Si no tienes el especialista, hasta que le refieras a un hospital de mayor nivel, resulta que tienes que llenar los papeles, ya saben cómo funciona eso, no viene la ambulancia, los familiares, familiares quieren ver una camioneta, el otro, el papá no está de acuerdo. Pasan minutos y las horas son cruciales. Son 6 a 8 horas, no es demasiado. Consideren que el joven generalmente no llega el rato que le dolió. Casi siempre esperan a que amanezca y han perdido 2, 3, 4 horas y te va quedando cada vez menos tiempo. Entonces, hacer esa maniobra de torcerle manualmente abriendo el libro, sí es una excelente alternativa. ¿Cuánto le das vuelta? Más o menos 90, 180 grados. Pero, y vale la pregunta, y es muy buena tu inquietud, porque, no, ya le torcí, le quitó el dolor, listo, vaya a la casa. No. Le haces la maniobra, señora, yo he hecho, porque no tengo otros recursos, esta maniobra creo que le va a ayudar, pero tenemos que asegurarnos de que quedó bien. Necesitamos que vaya de aquí al hospital de tercero o segundo nivel o al especialista o a otro sitio para que le confirme que realmente valió la pena lo que hice, le repitan un ecodoppler, etcétera, etcétera, etcétera. Ya será el especialista quien luego revisando le diga, sí, tu maniobra funcionó, no hay que hacer nada más, o diga, sabes que sí, ayudó en algo, pero igual, señora, hay que entrar a quirófano. Pero no dejemos de hacer algo, eso va a ser muy valioso. Ningún urólogo, cirujano, pediatra, cirujano general, quien asuma luego el caso, se va a enojar por lo que has hecho. Y si se enoja, me avisas. Muy amable, Doc. Muchas gracias. Seguro. María, 8, to everyone. Gracias. Todo entendido. Excelente. Qué bueno. Gracias. Gracias. Hasta mi novio que no sabe de medicina dice que entendió. Genial. Yo aprendí algo, también una de las cosas que aprendí, no en medicina, sino en algo más que estudio yo, que no les cuento, pero algún día les contaré, es que siempre en la vida, no solo en el estudio, tenemos muchos datos, ¿no? Nos enseñan muchas cosas. El otro día yo hablaba con un sobrino que está estudiando medicina en Quito y me decía, tío, sabe que estoy asustado. Dice, tengo tanta información, me meten tanto en la cabeza que siento que no sé nada. O sea, sé tanto que a la vez creo que no sé nada. ¿Realmente me va a servir? ¿Qué tanto de eso me va a servir? Eso es verdad. En un mar de datos, cada gota de agua de ese mar es un dato. Imagínense a la tanta confusión que podemos llegar, ¿no? La confusión que podemos llegar a tener. En lo que yo aprendí, existe algo que se llaman los datos superiores, es decir, de ese mar de gotas, de esas millones de gotas que forman el mar, coger las gotas más importantes, los datos más importantes, los que verdaderamente van a ser útiles. El signo del badajo de campana, el reflejo cremastérico, la maniobra de abrir el libro, cosas que van a funcionar, el dolor agudo, si es que es torsión, si es que es joven, casi siempre va a ser más probable torsión, si es que es mayor, aunque nada es absoluto, porque hay torsión en ancianos incluso, si es que es más mayorcito, posiblemente epididimitis. ¿Qué tengo que hacer? Un ecodoppler si tengo dudas y operar. No hay más datos que aprender en torsión testicular. A la final esto que el gubernaculum testis y que la túnica vaginal está bien para la prueba, pero en su práctica con 4 o 5 cositas ustedes van a poder resolver eso y me van a quitar el trabajo fácilmente. Así que me alegro, chicos, que lo hayan entendido súper, que lo hayan comprendido. El tema no se acaba aquí. A veces uno se puede quedar con una duda o en la noche le puede estar rondando la cabeza alguna inquietud
o informarse de otra fuente y leer algo más. Tranquilamente en la próxima clase, si es que ustedes han encontrado alguna información adicional o quieren aclarar algo de esta, pues nos podemos tomar unos 5 minutos, no pasa absolutamente nada. Muchas gracias, Doc. Excelente clase. Gracias, mija. Gracias, Gracias. Luciana. Gracias, jóvenes. Les Gracias, deseo doctora. Muy linda la clase. Muchas una gracias, linda doctor, de noche. verdad. Gracias. Genial. Muchas De igual gracias. manera. Doc. Chicos, se Excelente quedan noche. un ratito, por favor. Listo, con Estefanía hemos de coordinar entonces luego la La próxima clase. Estamos en contacto, ya vamos a ver qué hacemos y yo salgo de pantalla. Que descansen, buenas noches, chao, chao. Gracias. Buenas